toca desarrollar el tema de necesidades y bienes. Por favor, atentos que vamos a encontrar algunas preguntas dentro de este video interactivo para ser desarrolladas y también luego vamos a tener en la hora sincrónica actividades complementarias para poder identificar la clasificación de bienes y las características que nosotros encontramos en las necesidades. Pero primero hablemos y definamos la necesidad. ¿Qué entendemos por necesidad? Cuando yo digo necesito algo, ¿qué estoy queriendo decir? Estoy estableciendo entonces una carencia, porque así se define la necesidad, como una carencia o falta de algo. Tomemos en cuenta que el deseo de obtener un bien o un servicio, a eso le llamamos también o lo atribuimos como necesidad, porque es esa sensación de carencia que está sumado al deseo de satisfacerla. Encontramos tres tipos de necesidad. Las necesidades primarias, básicas, biológicas, fundamentales, que son indispensables para la subsistencia del ser humano, por ejemplo, el comer. Las necesidades secundarias, las necesidades complementarias, que son las que el ser humano puede prescindir y su satisfacción va a depender básicamente del nivel socioeconómico y cultural. Algunas se van a convertir en exigibles desde el punto de vista social, pero si no las satisfacemos, no vamos a morir, en otras palabras. Y las necesidades suntuarias, llamadas también de lujo, esas necesidades superfluas, como son las joyas o los autos deportivos. Y solamente algunas personas pueden satisfacer esas necesidades. Bien, ahora, entramos a lo que son bienes y servicios. ¿Qué entendemos por bienes y qué entendemos por servicios? Si hablamos nosotros de un pan, si hablamos de un celular, si hablamos de una silla, estamos hablando de un bien. ¿Y qué entendemos por servicio? El servicio viene a ser la actividad. Entonces reconocemos que los bienes son aquellos objetos materiales o inmateriales que van a satisfacer una necesidad. Y los servicios son las actividades, son las prestaciones que realizan las personas o instituciones hacia otras terceras con el objetivo de satisfacer también sus necesidades. Tenemos una clasificación general de lo que son bienes. Vamos nosotros a clasificar los bienes en bienes naturales. Son tres las características de los bienes naturales. Uno, que son abundantes, los encontramos en la naturaleza, están allí. El aire, el agua, son bienes naturales. Y como son bienes naturales y son abundantes, no tienen dueño. Y si no tienen dueño, por lo tanto, no tienen precio. Estas características son las opuestas en los llamados bienes económicos. Si el bien natural son abundantes, en el caso del económico son escasos. Si un bien natural no tiene dueño, el económico sí tiene dueño. Y si un bien natural no tiene precio, el económico sí tiene precio. Pero nos interesa en la economía la clasificación de los bienes económicos. Y tenemos una clasificación de acuerdo a determinados criterios. Por su condición, son bienes intermedios y finales. Los intermedios tienen que pasar un proceso más para poder ser consumidos, ejemplo, la harina. Y los finales van directamente al consumo humano, al consumo. La duración, por su duración, son bienes fungibles e infungibles. Los bienes fungibles son aquellos que se consumen una sola vez y los infungibles pueden ser usados varias veces. De acuerdo a la función, son bienes de consumo, directamente van a la satisfacción de necesidades, y bienes de capital, se utilizan para producir otros bienes. De acuerdo al aspecto jurídico, tenemos bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son los que podemos llevar de un lugar al otro, y los bienes inmuebles son aquellos que no. Por eso se habla del aspecto jurídico. Ejemplo de un bien inmueble, una casa, un terreno. De acuerdo a la naturaleza tenemos bienes materiales y bienes inmateriales. Los bienes materiales son los tangibles, los percibidos,
Y los bienes inmateriales son los no tangibles, aquellos que no percibimos, disculpen, pero constituyen un bien económico porque generan un ingreso. Tenemos una marca, el registro de una canción, son bienes inmateriales. Un software también es un ejemplo. De acuerdo a la relación, encontramos bienes sustitutos y bienes complementarios. Y teniendo en cuenta el ingreso, tenemos bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales, crece el consumo cuando crece el ingreso. Y los bienes inferiores, se reduce el consumo cuando el ingreso aumenta. Las actividades económicas son aquellas que van a permitir la generación de riqueza dentro de una comunidad, a través de la extracción, de la transformación o distribución de recursos naturales o también a través de algún servicio. El objetivo, como hemos visto desde un inicio, es la satisfacción de las necesidades. Son 4 los sectores económicos. 4 son las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios. Y vamos a encontrar sectores en estas actividades económicas. Sector primario comprende esas actividades que están relacionadas, como ustedes ya lo saben, con los recursos naturales, sin que estos se transformen, sin que estos sufran modificaciones. Por eso se lo relaciona con actividades puramente extractivas. Ejemplo, agricultura, ganadería, pesca, minería. Actividad interactiva. Vamos a ver. Continuemos. Sector secundario o industrial. Va a abarcar todo el proceso de transformación física de las materias primas o de los bienes para producir otros más aptos para el consumo. Estas actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, electrónica, etc. El sector terciario de servicios es un sector importantísimo. Ejemplo, tenemos enseñanza, tenemos comercio, tenemos turismo, banca, y ahora se está hablando de un sector cuaternario, que es el que va a producir servicios altamente intelectuales, tales como la investigación, el desarrollo, la innovación, la información, que es toda una revolución con esta globalización, con el mercado global y el avance de las tecnologías de información y comunicación. Resolvamos ahora la actividad interactiva. Muchas gracias y vamos luego a nuestra plataforma para seguir trabajando.